Buenos días, soy el doctor Gerardo Calle. El día de hoy les voy a hablar sobre un tema interesante que es la parte de riesgos ergonómicos en la parte de trabajo, como parte de lo que es la medida de trabajo seguro. Ahora es importante tener en cuenta que la parte de riesgos ergonómicos deben ser valorados y muchas veces estos son uno de los riesgos que son pasados por alto muy fácilmente. ¿Cómo puedo yo valorar, cómo debo yo valorar la parte de riesgos ergonómicos? Esta parte depende de cuáles son las actividades que yo tengo en mi empresa o cuáles son las características de los puestos que yo quiero valorar. Y más que todo también cuáles son los puestos de mayor importancia y mayor riesgo ergonómico. Por esto es que la metodología que yo voy a usar para un puesto de trabajo de oficina no va a ser la misma o no va a tener una mayor información adecuada que si uso esa misma metodología para un trabajo que sea de carga. Así que por eso es que hay distintas formas o distintas metodologías de evaluación. O sea, hay lo que es el método ROSA, hay lo que es el método NIOSH, que es para cargas, hay lo que es el método OCRA, que es para actividades repetitivas. Por eso, cada metodología que yo voy a utilizar, yo tengo que tener en cuenta cuáles son las limitaciones y cuál es el puesto para el cual es el más adecuado. Ahora, ¿cuál es la importancia en sí de los riesgos ergonómicos? ¿Cuáles son las consecuencias de no observarlos o de no medirlos? Bueno, uno que puedo tener más situaciones de ausentismo, puedo tener más situaciones de accidentes, puedo tener más situaciones de enfermedades profesionales. Todo esto de aquí va a llevar a lo que es ausentismo, disminución de lo que es la parte de producción, pero también va a haber un problema en la parte de cuál es el carácter y cuál es el perfil psicotécnico para el puesto de trabajo que yo voy a buscar, cuál es la característica específica del trabajador para el puesto. Una vez que yo sé cuáles son las características del riesgo ergonómico y por qué se está dando, yo ya sé cuál es el riesgo inherente en el puesto. Yo ya puedo ir hilando un poco más fino en cómo debe ser el trabajador o cuáles son las características o cuáles van a ser las situaciones problemáticas del puesto de trabajo que va a afrontar el trabajador. Y también, ¿para qué me sirve también la parte de evaluación del riesgo ergonómico? Me sirve para ver si es que yo puedo modificar ciertas cosas en la parte del proceso de cómo se hace el trabajo de ese puesto. Más que todo esto me sirve mucho en la parte de cargas, cómo puedo ir modificando el peso de gavetas, cómo puedo ir modificando las distancias, cómo puedo ir modificando la distancia del punto inicial de la carga al punto final. Si yo puedo modificar esa distancia, si puedo modificar la cantidad de movimientos adicionales que realiza para esta parte de carga, si puedo ir modificando el agarre que existe. Todas esas son características que se pueden modificar, pero van a haber casos o situaciones en que no se va a poder modificar. En los casos en que no se puede modificar es importante porque ya me dice cuáles son las características que tiene ese puesto de trabajo y cuáles son las características o situaciones que el trabajador va a estar expuesto. Por eso es que si hay alguien que tenga ciertos tipos de problemas físicos para realizar esos tipos de actividades o esos movimientos, yo sé que no los puedo tener en ese puesto. Si es que ya realmente no se puede modificar cómo se hace el trabajo. En situaciones de trabajo de oficina, cómo son los movimientos, también me ayuda bastante para uno definir cómo es mi entorno y cómo es el entorno de oficina según las actividades o los movimientos repetitivos. Por ejemplo, si yo sé que hay problemas ergonómicos por el método ROSA, si yo hago un análisis de las sillas en oficinas y si me representa un impacto bastante serio en la parte ergonómica, yo ya sé, bueno, que tengo que cambiar las sillas y a qué sillas tengo que cambiar y ya sé cuál es el beneficio que voy a tener haciendo esto aquí. Pero por eso es que esa es la importancia del riesgo ergonómico y la valoración del riesgo ergonómico. Uno, recordar que no hay una metodología que se acople a todo el trabajo, a todos los puestos. Hay una metodología que hay una sola, usualmente si yo quiero hacerlo con una sola metodología, me va a dar información mayor o menor. Tal vez me ayude para una información un poco más amplia, pero hay veces que no me va a dar información útil. Por eso es que no hay una metodología que sea adecuada para todos los puestos. Hay una metodología que sí puede ser para todo de forma general, que es un método, por ejemplo, el método LEST, que es una forma amplia, pero que realmente no me aporta con mayor información específica de cambios. Eso es uno. Dos, que
La evaluación ergonómica me sirve para ver cómo puedo cambiar o qué cosas puedo cambiar, o me ayuda para darme cuenta qué cosas puedo cambiar del puesto de trabajo para el trabajador. Y tres, me ayuda para definir cuál es el perfil psicotécnico o cuáles son las características físicas que va a ser que se va a demandar el trabajador para ese puesto de trabajo, que me va a ayudar para saber, bueno, si yo elijo a algún trabajador, él va a tener que hacer esto de aquí. Si yo sé que él físicamente no va a poder hacerlo, entonces yo tengo que ver, bueno, qué otro puesto de trabajo él podría estar. O sea, esa es la parte importante de la evaluación ergonómica en la parte de trabajo. Así que esta es una parte de serie de videos, dentro de todas las partes de la página que está la parte de prevenciones de riesgos de trabajo. Si desean más información también pueden mandar un mensaje, o también si quieren que haya un tema específico en la parte de prevención de riesgos, con gusto pueden dejar un mensaje y tocar el video, tocar el tema. Así que sin más me despido, muchísimas gracias.